Efectivamente, Presidente, y aprovecho que abordo este tema para decir que con el senador Adolfo Rodríguez Sá, él lo va a especificar, vamos a proponer, en especial, modificar el artículo 7 del título 3 de la Ley 24.156, estableciendo ya acá se ha referenciado en que teníamos una ley, un proyecto de ley, pero lo vamos a tratar de incorporar vamos a someterlo a esta votación, modificando en los artículos 60 y 65, estableciendo que las entidades de la Administración Nacional, centralizada y descentralizada, las empresas y sociedades del Estado y todo ente público o privado con participación estatal mayoritaria no podrán realizar operaciones de crédito público de ninguna naturaleza ni reestructurar deuda pública sin previa autorización por ley especial del Congreso de la Nación sancionada al efecto. Y en igual sentido, no podrá haber prórroga de la jurisdicción soberana sin previa autorización por ley especial del Congreso sancionada al efecto. Entonces, anticipo la primera modificación que vamos a proponer. Quiero decir, Presidente, que acá hay dos sentencias incumplidas, íntimamente vinculadas. Uno, el juez puede estar investido de jurisdicción en forma voluntaria o por la ley. Nosotros, Griesa está investido de jurisdicción sobre la Argentina porque nosotros en el decreto 1735, que después fue ratificado por ley, prorrogamos la jurisdicción y voluntariamente nos sometimos a la jurisdicción y a las leyes de dicho Estado. Pero también tenemos la otra sentencia incumplida, a la que hizo referencia el senador Pino Solana. Entonces, ninguna de las dos se puede tratar en forma separada. Y el cumplimiento de las sentencias son un acto debido por quienes estamos condenados a dicho cumplimiento. Y me voy a referir en especial a este tema, porque la verdad que los coros, las burlas y las opiniones infundadas que hemos escuchado durante todo este tiempo, haciendo responsable a una sola persona de lo que dicen que es default y nunca fue default, será la última oportunidad. Por eso dije que hace muchos años que estoy sentada en este Congreso y hace muchos años que vengo repitiendo lo que dijo la senadora Lavado. Pero parece que por ahí tenemos anteojeras y no queremos escucharlo. ¿Qué dijo el juez Ballestero en el año 2000? Lo explicó detalladamente el senador Pino y no quiero gastar mi tiempo en repetirlo de él. Pero sí, si me permite, senadora Presidente, disculpe que en virtud de lo que establece el reglamento leer, dijo claramente en la sentencia dictada en el año 2000 en el caso Olmos, concluyó, declaro la ilegitimidad de 423 préstamos externos concertados por YPF, 34 operaciones concertadas en forma irregular al inicio de la gestión y 20 operaciones avaladas por el Tesoro Nacional que no fueron satisfechas su vencimiento. A ello deben agregarse los préstamos tomados a través del resto de las empresas del Estado y sus organismos, así como el endeudamiento del sector privado que se hizo público a través del régimen del seguro de cambio. Y decidió remitir la sentencia al Honorable Congreso de la Nación para que a través de las comisiones respectivas adopte las medidas que estime conducentes para la mejor solución en la negociación de la deuda externa de la Nación, que reitero, estoy parafraseando al juez, ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1973. Entonces, esta referencia me resulta absolutamente imprescindible, señora Presidenta, para ir al paso subsiguiente. ¿Dónde estábamos en el año 2001? ¿Dónde estábamos el 23 de diciembre del 2001? Efectivamente, estábamos en una asamblea legislativa eligiendo un nuevo presidente frente a la renuncia del presidente de la Rúa. ¿Y qué fue lo que dijo en ese momento el presidente Adolfo Rodríguez Sá? Y que tantas burlas han merecido. No dijo que declaraba el default, porque además no usamos palabras extranjeras. Dijo que iba a declarar la suspensión de pagos, y también voy a leer para no omitir absolutamente nada. Exactamente.
La deuda externa se ha venido pagando sin cumplirse con el requisito constitucional que dice que es atributo del Congreso arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. Vamos a tomar el toro por las astas. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Esto no significa el repudio de la deuda externa. No significa el repudio de la deuda externa. Esto no significa una actitud fundamentalista, muy por el contrario. Se trata del primer acto de gobierno que tiene carácter racional para darle al tema de la deuda externa el tratamiento correcto. Nuestro gobierno abre las puertas a este Congreso para tomar conocimiento de todos los expedientes y los actos administrativos que estén vinculados con la deuda externa argentina, incluido este periodo gubernamental. La transparencia se hace y no se proclama. Muy bien. Entonces, ¿cuál fue la determinación del 23 de diciembre del 2001 y ese aplauso tan vituperado por todos los medios de comunicación y no solo por los medios? ¿En qué situación nos encontrábamos? Nos encontrábamos con una sentencia de un juez de la Nación federal que dijo que había 477 casos que eran espurios y que no se podían pagar. Que las acciones personales están imprescriptibles, porque hoy todavía vive alguna de esas personas que contrajeron esa deuda. Deuda que nunca entró al país, dinero que nunca entró al país, pero que la pagamos todos los argentinos. Incumplida, como lo dijo perfectamente el senador Pino Zonada. Pero en segundo lugar, señora presidenta, ¿qué se nos exigía? ¿Pagar la deuda externa con la situación que vivíamos en diciembre del 2001? ¿O no estábamos varios de nosotros sentados en nuestras bancas en este Congreso? La voy a reiterar, lamento que no esté el senador Mayán, que siempre se refiere a esto. El riesgo país, diciembre del 2001, 5.501. La inflación, deflación, 0,1%, el índice de precios. El PBI promedio ese año 2001, anual, menos 4% por la contracción gravísima de la economía. Pobreza, indigencia, 13,6%. Pobreza, 38,3%. Son valores a diciembre del 2001. Desempleo, 18,3% de la población económicamente activa. Después subió más inclusive. ¿Y cuál era la deuda externa? 144.453 millones de dólares. 87.900 millones de deuda externa. De esa deuda externa, un 57% correspondía a bonos y títulos públicos, un 37% a organismos internacionales y otros bilaterales, un 5% a acreedores oficiales, Club de París y otros, y el restante por ciento bancos, acreedores comerciales y proveedores. Muy bien. Entonces, ¿qué querían? En esa situación donde acá, frente a nosotros, nuestros hermanos argentinos, caían muertos como moscas por la situación terminal de la República Argentina, que se pagara la deuda externa. ¿Qué es lo que correspondía? Y que frente a una sentencia de un juez de la Nación, un juez federal de la Nación, que decía que había 476 casos que no se debían pagar, no se suspendiera el pago de la deuda para poder separar y además reestructurar la misma. No fue default, no fue como algunos periodistas dicen, no voy a pagar nunca. O como algunos economistas dijeron que Rodríguez había dicho que nunca iba a pagar. Dijo, voy a suspender para que decida el Congreso. Entonces hoy, desde acá, le pido nuevamente al Procurador del Tesoro Nacional. No es la primera vez que lo vengo pidiendo, hace años que lo vengo pidiendo. La contracción de esta deuda, si bien penalmente ya no es castigable porque está prescripta, si es una deuda nula, de nulidad absoluta, por el viejo Código Civil y por el nuevo Código Civil, no confirmable e imprescriptible. Entonces, nuestras autoridades tienen la obligación de instruir para que se inicien las acciones de daños reparadores y que vuelva al Estado argentino el dinero de todos que salió ilegalmente del mismo. Quiero hacer una referencia, señora presidenta, a los acuerdos. Le quiero decir lo siguiente, que los veo absoluta... Senadora, sí. ¿está un poquito excedida el tiempo? Sí, 2 segundos nada más. Okay. Cierro esto. Los acuerdos los veo con gran desprolijidad.
no me voy a poder, voy a pedir insertar, yo digo que no pasan un due diligence de una negociación comercial privada. Pero quiero dar como ejemplo un caso. En el caso de NML, nosotros hemos ganado en el Tribunal del Mar el caso de la fragata Libertad con costas por su orden. Eso dice el fallo, por unanimidad. Costas por su orden, el fallo con respecto a la retención de la fragata en Ghana. Pues, en el acuerdo de NML se asume el pago de las costas donde no está el Estado argentino obligado a pagar. Al contrario, está eximido de pagar y, sin embargo, se han asumido esas costas. Simplemente, señora Presidenta, digo dos temas. Primero, y voy a insertar, primero que esperaba que el Procurador Nacional del Tesoro, en virtud de toda la legislación que acá se abordó, que se dijo y que lo rige, se pronunciara respecto de las recomendaciones de Naciones Unidas y que nosotros nos hemos transformado en derecho de orden público de la República Argentina. Nada de eso, sobre nada de eso se pronunció. Y finalmente, quiero decir, respecto a eso hay toda una doctrina internacional que nos hubiera gustado que el procurador, que es representante nuestro ante los juicios nacionales y extranjeros, y por lo menos tiene que controlarlo, lo hubiera dicho. Y además, quiero decir que vamos a proponer, además de la reforma que leí, vamos a proponer derogar la parte que excluye de la actualización, de la prohibición de actualización monetaria de la ley de convertibilidad a estos acuerdos. Vamos a mantener el artículo 765 del Código Civil en ese inciso y vamos a solicitar se derogue, se saque directamente el artículo, no me acuerdo si es 7 o es 11, donde se exime de impuestos a todos estos tipos de operaciones. Entonces, los traductores, los profesionales, todos los que participaron en este proceso no van a pagar ningún tipo de impuesto nacional. Nos oponemos terminantemente a ese tipo de excepción. Gracias, Presidenta. Gracias a usted, señora senadora. Tiene la palabra la senadora de la Rosa. Acá estoy, Presidenta. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estuve escuchando atentamente las palabras de la senadora Negrida Alonso y bueno, yo cuando fue el famoso default o cesación de pagos de la deuda, yo estaba en mi casa y de mi casa yo aplaudí la decisión del entonces presidente de suspender el pago de la deuda externa. Obviamente que se tenía que suspender. ¿Y por qué? Porque habíamos llegado a esa situación después de la enorme crisis que estaba viviendo la Argentina, crisis de la deuda externa. O sea, el problema de la Argentina es que no tenía recursos para pagar los intereses de la deuda externa. Digo esto porque este es un problema real y es lo que tenemos que evitar. No debemos llegar nunca. Por eso no creo que sea bueno ningún proceso de endeudamiento de la Argentina. Yo no creo en eso. Creo sí en un endeudamiento para infraestructura económica y social, que mucho se ha hablado acá. Pero de tomar deuda para volver a endeudar a la Argentina, yo no estoy de acuerdo. Porque va a ocurrir lo que decía la senadora preopinante, que veníamos ya de una situación de crisis total donde este Congreso argentino tuvo que votar una de las peores leyes de la historia parlamentaria argentina, que fue la ley de déficit cero, donde justamente, dada la crisis y la necesidad de pagar los intereses con una escasísima recaudación, se priorizaba el pago de cada peso de la recaudación, el pago de los intereses de la deuda externa, antes que a los jubilados, antes que los gastos de salud, antes que los gastos de educación y de los jubilados en la Argentina. Esa es la situación que nosotros no queremos volver. Por eso nosotros discutimos mucho este proyecto de ley y éramos un grupo importante del Frente para la Victoria, queríamos hacer modificaciones, queríamos que realmente el Senado asuma como la Cámara revisora de este proyecto de ley y hacer modificaciones en consecuencia. No las quiero repetir porque la verdad que hablamos mucho en todas las jornadas de comisiones, pero tienen que ver con eso, con que no estábamos de acuerdo,
con derogar las leyes que dieron marco a la reestructuración de la deuda del 2005 y del 2010. No estamos de acuerdo con el monto de la autorización del endeudamiento de los 12.500 millones. Pensamos que había que autorizar hasta el monto donde estaban los acuerdos firmados y no el resto. Y bueno, y algunas cuestiones más que están contenidas en el artículo 1, 5, 7 y 9. No tengo mucho tiempo. Pero hay una cuestión fundamental en todo esto. Yo lo escuchaba atentamente a todas las compañeras, y es que no solamente se trata del pago a los fondos buitres. Y le digo, señora presidenta, los fondos buitres, creo en Patrio Buitres, porque usted va a ver que estos fondos buitres, así como quisieron acorralar al gobierno de Néstor y de Cristina, también van a acorralar a este gobierno nacional. Siguen siendo buitres y siguen siendo patria o buitres. Y en ese sentido, yo quiero hoy decir que voy a votar afirmativamente en general y me voy a reservar votar en contra esos artículos con los cuales hemos intentado modificar en las comisiones. Y quiero decir que quiero hablar de lo que fue la más exitosa reestructuración de deuda de la Argentina, que fue la del 2005 y 2010. La verdad que el gobierno de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner tenemos que decir que han resuelto el 93% de lo que fue la deuda externa argentina. Y por cierto, que hay un proceso de desendeudamiento, porque si no lo hubiera, señora presidenta, hoy no se estaría hablando de volver a endeudar al país. Obviamente que hay un proceso de desendeudamiento muy marcado, exitoso, y se lo hizo en un gobierno con crecimiento, con desarrollo económico, y donde este Congreso tuvo que votar las leyes de protección social, laboral y para nuestros jubilados, que son hoy modelos en el mundo. Entonces quiero rescatar todo lo que he hecho por Néstor y Cristina y bueno, decir que no es un mejor acuerdo. Yo hablo de un mal acuerdo que se hizo, pero que bueno, este pago a los buitres también viene con el tema del embargo. Nosotros sabemos que la Argentina tiene que conseguir levantar el embargo porque justamente hay un peligro de que ese 93% de los bonistas reestructurados, bueno, pueda haber un problema de aceleración de la deuda. No queremos que caiga eso y en resguardo de esa exitosa reestructuración va a ser mi voto positivo en general. Gracias. Gracias a usted, señora senadora. Estoy viendo a ver quién tiene el turno. Le toca entonces ahora la palabra, el uso de la palabra a la senadora Verazay. Acá. Acá, perfecto. Gracias, señora presidenta. Bueno, la verdad que nos encontramos hoy en el recinto discutiendo un tema para ver si podemos cerrar la historia que ha llevado la Argentina en los últimos años al default. Y la verdad que uno se sienta y se ve tentado para replantearse qué pasó, por qué estamos hoy discutiendo esto, por qué hemos llegado a esta instancia. La suerte que ha tenido el cuerpo es que desde hace semanas hemos venido trabajando en las comisiones y es justamente desde ese debate en donde han emergido las respuestas a la historia, a las decisiones que se tomaron. Y lo digo en plural porque fuimos todos parte de la historia. Digo, sin duda las decisiones pudieron haber sido mejor o peor. Pudimos haber evitado estar con la espada de Damocles permanentemente en nuestra espalda. Pero bueno, el pasado ya no lo podemos cambiar. Sí podemos mirar hacia adelante y analizar cómo trabajar para sacar a la Argentina. Ahora bien, estamos discutiendo hoy cómo hacemos o cómo arribamos al mejor acuerdo para sostener la reestructuración de la deuda y de lo que fueron los planes de canje del 2005 y del 2010, que tanto costó arribar. Escuché a varios colegas defender esas negociaciones y lo cierto es que hoy también las estamos defendiendo y necesitamos de un gran acuerdo para poder sostenerlo. En este sentido es que digo la palabra acuerdo, porque sin el consenso no vamos a llegar a sacar adelante a la Argentina
Y cuando hablo de la Argentina, hablo del Estado Nacional en su conjunto, involucrando a los estados provinciales. Nos visitaron los gobernadores, y acá me permito hacer un paréntesis sobre Mendoza, en donde ya no hablo de tasa de interés, ya no hablo de plazo, hablo que es tal el monto de la deuda que tiene la provincia que no hay plaza en el mercado interno que logre sostener la presentación de esos bonos. Estoy hablando de 9.000 millones de pesos que Mendoza no tiene mercado hoy para acceder a pagar su deuda corriente y su amortización de deuda. Y esto lo digo en particular por algunos comentarios de senadores preopinantes que vienen también de mi provincia y que realmente los mendocinos nos están mirando y están esperando una respuesta. También significa coartarle la posibilidad del acceso al crédito al sector privado. Yo quiero mirar para adelante. No nos olvidemos que el sector privado es una fuente de generación de empleo genuino y que de alguna manera nosotros mismos como Estado, al discutir esto, estamos definiendo la posibilidad de acceder a un mejor crédito para que ellos puedan generar sus industrias y puedan oxigenar sus economías regionales y por ende los argentinos puedan tener una mejor calidad de vida. Avanzando en esta línea que tanto se discutió en las comisiones, y permanentemente quiero remarcar la palabra acuerdo, porque del acuerdo que logremos arribar hoy en este Senado, vamos a poder garantizar y colaborar en la gobernabilidad de la República Argentina. ¿Y por qué digo gobernabilidad? Porque la gobernabilidad no solamente es algo atribuido al Ejecutivo Nacional, sino me refiero a la gobernabilidad como base y como sustento de cualquier sistema político. Me refiero a la gobernabilidad también como un elemento fundamental para reparar el daño que ha sufrido el sistema federal argentino. Vamos en este sentido entonces, acuerdo, gobernabilidad. Y de la mano de estos dos conceptos es donde se empieza a materializar lo que tanto escuchamos durante los últimos años, que es la famosa unidad nacional. Unidad nacional que, si logramos arribar a los consensos, nos posiciona de otra forma hacia el mundo. Nos permite pararnos para discutir en foros como el G20 temas no solamente de reestructuración de deuda, sino también plantear soluciones resolutorias, que traigan a la mesa no solamente, como decía, reestructuraciones de la deuda, sino también las famosas calificadoras de riesgo, que también hoy juegan en contra de las economías más débiles. Y me permito ir un poco más allá, señora presidenta, porque ¿qué significa hoy discutir reestructuración de deuda y este paso que está dando el Gobierno Nacional de negociar con estos fondos buitres recalcitrantes que están de alguna manera condicionando el pago a los argentinos que de buena fe entraron en los canjes? Me permito ir un paso más allá porque creo que sobre este acuerdo, sobre esta gobernabilidad, podemos construir confianza que nos va a llevar a enfrentar las crisis inflacionarias que hemos tenido y hasta un paso más aún. Quiero que mi país tenga una moneda. Quiero que mi país tenga una moneda fuerte. Quiero mi país que tenga una moneda en donde no solamente nosotros creamos en el peso, sino que también el peso sea valorado en un contexto internacional. Por estas consideraciones es que voy a acompañar el despacho de la mayoría y entendiendo la voluntad de los senadores que han participado también, quiero remarcar que hay algo que sí coincidimos durante todo el debate. Podemos acompañar o no el dictamen de la mayoría, podemos acompañar o no el dictamen de la minoría, pero nunca nadie desconoció que hay una deuda que hay que pagar. Podemos discutir estrategias, podemos discutir escenarios, riesgos, oportunidades, pero hay algo que sí coincidimos todos y creo que es lo que nos debe llevar a la reflexión. Hay una deuda, hay un fallo y hay un pago que efectuar. Muchas gracias. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra el senador Barrio Nuevo. Gracias, presidenta. Bueno, la verdad que la cantidad de senadores presentes en la casa es una pauta más de
del contenido de esta sesión, ¿no? Una sesión es como que si nos pesara la responsabilidad. Pesa la responsabilidad, tanto por el sí, por el no. Por ahí me da la impresión que pesa un poquito más por el sí. Entonces, en ese marco y teniendo en claro o teniendo en cuenta la libertad de opinión que se le ha dado al bloque, voy a reproducir las palabras del senador Tobín en el sentido que hablo por mí mismo, digamos, sin arrogarme representatividad. Yo creo que el tema de la deuda externa, que es algo así como la gran tragedia argentina, pesa por sí sola. Por un lado, por la historia, y por otro lado, por un condimento particular que tiene la deuda externa argentina. En lo que es la historia, vea, le voy a contar algo que usted como vicepresidente de la Nación con un telefonazo puede verificarlo ahora, o en el momento que usted considere. En el Ministerio de Economía, en el edificio del Ministerio de Economía, hay un enorme salón con una enorme mesa ovalada, que sin duda se hacen las reuniones importantes. En alguna oportunidad, esperando que me reciba algún ministro, no recuerdo quién, observando los cuadros y las cosas que había ahí, en una de las esquinas observé una escultura de una persona que estaba vestida como en el siglo XVIII. Es una escultura de no más de 80 o metro de altura sobre un pedestal de otro metro. Entonces me acerco, tuve que acercar mucho la vista porque estaba una placa con mucha suciedad y la estatua dice Jorge III de Inglaterra. Es él, Jorge III de Inglaterra. Y abajo de la chapa dice casi textualmente: Su Majestad Británica, en reconocimiento a las gestiones que posibilitaron algo así como solucionar el pago de la deuda externa, dedica o algo por el estilo de esta estatua, al señor Manuel J. García, ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires. Esa estatua existe hoy. Supongamos que la hayan sacado en el inventario del ministerio, no puede desaparecer. Obviamente que esto no lo conoce ni el ministro Prat-Gay, ni lo conocía Kicillof, ni ninguno de los ministros anteriores. Nadie sabe, de casualidad vi esa estatua. Pero es un emblema de esta tragedia, digamos. Fíjese el regalo, y lo tenemos nosotros sin saber. En algún momento pensé en contarlo aquí en el recinto y nunca se dio la oportunidad porque ahora tenemos más tiempo como somos oposición, antes no se podía hablar tanto, digamos. Pero creo que es emblemático para graficar. Por eso es toda esta carga, digamos, sobre las espaldas. Entonces, eso por la historia. ¿Y por qué hablo de los condimentos? Mire, la deuda externa argentina es la única deuda externa que se diferencia de los demás países por lo siguiente. Por cada dólar de deuda externa hay 90 centavos de dólar que se han ido de aquí para afuera. Por eso es que la fuga de divisas es el reverso de la misma moneda. En un anverso está la deuda externa, en el otro lado está la fuga de divisas. Hay una correlación, porque el dinero que llegaba como deuda se iba. Obviamente, para que salga del país, tiene que deberse a una evasión fiscal o a una elusión fiscal, pero se fue. Esa proporcionalidad que le digo yo no está detectada por nosotros, está detectada por el Fondo Monetario Internacional. Ellos en la década del 90, cuando mandaban las inspecciones a los demás países, se dieron con que en la Argentina tenían una situación que los inspectores no podían consignarla en los formularios porque les faltaba el rubro. Mire lo que le estoy diciendo. Entonces agregaron un renglón
un rubro que dice activos externos de residentes locales. Ese es un agregado del Fondo Monetario Internacional únicamente para la República Argentina. Nosotros somos el único país que tiene deuda externa, pero que tenemos activos externos de residentes locales, es decir, de argentinos, ya sean personas físicas o jurídicas. Ellos son los que detectaron, cuando cruzan la información, que dentro de la Argentina hay algo así como 50.000 millones de dólares por fuera del circuito, digamos, atesorados. Y afuera hay 250.000 millones de dólares, 5 veces más. Entonces, por eso es que ellos dicen, pero señores, ¿cómo no van a poder pagar ustedes si los argentinos tienen semejante cantidad de dinero en Europa o donde sea? Entonces, esta no es un tema que venga de 5 o 10 años atrás, tiene un poco más. Por eso es que la deuda externa, desde el punto de vista de la macroeconomía, es un problema estructural de la República Argentina. O sea, es mucho más grave, digamos. Por supuesto, cuando vino el presidente Adolfo Rodríguez Sá, no tenía ninguna otra alternativa que diferir el pago, si no teníamos ninguna otra posibilidad. Pero bueno, así no se encuentra, digamos, en toda esta historia trágica y que tenemos que resolver. Alguien puede estar preguntando, bueno, pero entonces, si esto es así, ¿qué voy a hacer? Yo, por eso quiero explicar por qué mi voto va a ser afirmativo, aún conociendo esto, que lo puede conocer todo el mundo. Hay libros escritos sobre esto en las universidades. Hay hasta la sentencia que hacía mención la senadora Negre de Alonso, es cierto. Lo que pasa es de que el sistema financiero internacional tiene un sistema judicial obviamente proporcional y coherente en la defensa de semejantes montos y de semejantes procedimientos. Uno de los sistemas judiciales es el de los Estados Unidos, digamos. Entonces, a hoy en realidad no tenemos muchas alternativas porque está la convalidación que se ha hecho por distintos actos estatales que si por derecha estamos en inferioridad de condiciones, en realidad por izquierda y por cualquier lado también estamos en inferioridad de condiciones. Entonces, el voto afirmativo mío lo sustento en lo siguiente. En primer lugar, el proceso de reestructuración de la deuda pública, de la deuda externa argentina, no de la deuda pública, de la deuda externa argentina, aún conociendo todas estas cosas, el que tomó la decisión valiente, lo de Rodríguez Sá también fue valiente, digamos, pero el que tomó la decisión de afrontarlo se llamó Néstor Carlos Kirchner, porque reestructurar significa pagar lo que se pueda. Él fue el que tomó la decisión. Por supuesto, en el 2010, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner continuó exactamente en la misma línea. Se está completando un proceso porque en realidad prácticamente no hay alternativa. Lo que ocurre es que no tenemos que olvidar estas otras consecuencias porque en el fondo es un comportamiento contrasocial de la burguesía argentina. Es así, porque es el único país en el que se da. Hay un comportamiento contrasocial, si quiere podemos usar algo más liviano, alejado de la solidaridad social, no sé, lo que usted quiera. Hay un comportamiento raro de los sectores hegemónicos y de la economía concentrada, porque esto que le estoy diciendo de los números está con nombre y apellido.
está con nombre y apellido en un estudio que hizo el Congreso de la Nación Argentina, más precisamente la Cámara de Diputados de la Nación, en una comisión investigadora. Están una por una las 520 empresas argentinas y los 237 personas físicas que se llevaron los dólares al exterior. Están nombrados. Obviamente dentro de las 520 están las 200 empresas de mayor facturación anual en Argentina. Todas las que ustedes se imaginan están. Entonces, por eso digo, eso está escrito. Esas son cosas que no hay que olvidar. Por eso cuando la escuchaba la señora Negre de Alonso, cuando proponía esto de que deberíamos pensar en algún mecanismo de recuperar eso, bueno, no es tan traído, pero es algo que me parece razonable. Es responsabilidad nuestra. Tampoco podemos esperar que ellos digan, estamos deseosos de traer de vuelta. No, eso no va a ocurrir. Entonces decía, el proceso de reestructuración fue Néstor Kirchner con Cristina. Hay que terminarlo. Eso por un lado. Y por otro lado es de que el partido gobernante no somos nosotros. Entonces, la administración del país, sin perjuicio de la facultad que tiene que supervisar el Congreso, ustedes son los responsables. Ustedes son los que están tomando la decisión política del tema y los detalles, el tema de los montos, más o menos. Ese no es problema nuestro, digamos. De la misma manera que la victoria les ha dado legitimidad política para tomar las decisiones, la victoria también produce una consecuencia directa, es de que la responsabilidad política, si esto no sale bien, no es nuestra. La responsabilidad política es de ustedes. Yo tengo mis serias dudas a si realmente se tomó dimensión del terreno en el cual se está entrando en esto del endeudamiento, porque la historia es lo que nos deja enseñanzas. Realmente no sé. Deseo de todo corazón que sí hayan tomado dimensión. Realmente, porque si no sería terrible. ¿Qué humilde o modesta sugerencia puedo hacer? Que se tenga en cuenta que en el mundo occidental y cristiano hay dos sistemas de derecho. Uno es el del derecho continental europeo, heredero de Roma, que es el derecho escrito. El otro es el insular europeo, Gran Bretaña, el common law, digamos, el derecho común que no es escrito, que se basa en el precedente de los jueces. Obviamente ese sistema está en los Estados Unidos, digamos. Entonces, únicamente dentro del derecho insular del common law, únicamente ahí puede plantearse la hipótesis de la libertad de pensamiento llevada al extremo que se tradujo en la sentencia de Griesa, porque ellos tienen esa mentalidad. Entonces, cuando hay que hacer prórroga de jurisdicción, hay que pensar en el derecho continental europeo. Perdón, senador, estamos 4 minutos y pico atrasados. No hay problema. Ahí terminó la sugerencia. Derecho continental europeo, si debiera hacerse la prórroga de jurisdicción. Con esto he creído fundar mi voto positivo. Muchísimas gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Nancy González. Estaba muy entretenida yo, ¿viste? Gracias. Iba a empezar realmente de otra manera, pero escuchando al senador propinante, yo disiento con lo que acaba de decir.
que la responsabilidad de esto, si sale mal, está nada más que en el Poder Ejecutivo. Yo creo que a nosotros la gente nos votó para ser responsables y para tener un grado muy amplio de responsabilidad. Así que si esto sale mal, no solamente va a ser del Poder Ejecutivo, que mandó el proyecto a diputados y luego a Senado, sino que va a ser de todos aquellos que hoy pongan el dedo por la afirmativa. Creo que no tenemos que sacarnos el saco y sacarnos la responsabilidad de lo que nos toca. El Ejecutivo puede mandar proyectos, puede hacer arreglos con los fondos buitres y con todo lo que considere necesario. Pero en nosotros está la responsabilidad, si creemos que eso es correcto, de aprobarlo o no de aprobarlo. Luego voy a decir que he escuchado a muchos dirigentes, a muchos funcionarios, a muchos compañeros, que esto es una sesión histórica. Realmente he participado en muchas sesiones porque he sido diputada varios años y he sentido que algunas han sido sesiones históricas. Por ejemplo, cuando se aprobó la estatización de las FJP, cuando se recuperó Aerolíneas, cuando se votó la ley de trata, cuando se votó la movilidad jubilatoria, cuando se votó el matrimonio igualitario. Creo que esas fueron sesiones históricas, sesiones en las cuales participé con mucha alegría, tranquila de estar sentada en mi banca. Creo que esta no es una sesión histórica. Esto es una sesión triste para nuestro país. En las sesiones históricas en las cuales estoy acostumbrada a participar, se pensaba en el pueblo argentino, se pensaba en los más humildes, se pensaba en la clase media, se pensaba en darles más derechos a la gente que menos tenían. En esta sesión estamos pensando y están pensando en votar en cómo podemos facilitarle los medios a las grandes corporaciones, en cómo podemos endeudarnos para que nuestra plata, nuestro endeudamiento, vaya a pagar a los fondos buitres, a aquellos deudores que tienen el derecho a cobrar, pero no a cualquier precio. Quiero también aclarar en esta sesión que estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que arreglar con los deudores, en que tenemos que arreglar con los buitres, que pertenezco a un proyecto que en el 2005, de la mano de Néstor Kirchner, empezó a regularizar nuestra deuda, pero no la empezó a regularizar entre gallos y medianoche, ni en 2 meses de negociación. A Néstor Kirchner en el 2005 le llevó más de 2 años poder arreglar una deuda beneficiosa para nuestro país. Luego siguió nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el año 2010, que también regularizó nuestra deuda. Y que tengamos presente y tengamos conciencia que se arregló el 93% de la deuda. En esta sesión queremos pagarle, o quieren pagarle, al 3,5% de los deudores. Y después, dentro de un tiempo, nos van a venir a pedir más endeudamiento, porque queda otro 3,5% por pagar. Entonces también vamos a justificar endeudamiento. Endeudamiento que no lo vamos a pagar nosotros, que lo van a terminar pagando hasta nuestros bisnietos. Entonces yo pido responsabilidad. No es que estoy viniendo a decir acá que no estoy de acuerdo que arreglemos con los deudores. Estoy pidiendo responsabilidad en la manera que se arregla. Estoy pidiendo
que tengan tiempo, que se sienten, que a nuestro Poder Ejecutivo nadie lo está corriendo para que arregle en 3 meses, que la gente de la Argentina no lo va a querer más ni menos si arregla en 3 meses o en 6 meses, que la gente de la Argentina lo va a querer más si tiene más beneficios, si este gobierno implementa políticas que sean beneficiosas para todos nuestros compatriotas. Yo me hago una pregunta y también se la puedo hacer al resto. Nosotros en la ONU nos respaldaron 135 países. ¿Cómo nos verán estos países después que nosotros votemos esta ley? Y también he escuchado que nuestro presidente revaloriza mucho la relación con los países del exterior. Entonces le preguntaría al señor presidente, ¿qué opina de lo que esos 35 países avalaron y que este Congreso votó en diciembre del 2015, ahora que nosotros vamos a arreglar de esta manera calamitosa y lastimosa con estos fondos? Quiero entender a los gobernadores, pero no los puedo entender. Yo creo que los gobernadores sufrieron una presión tremenda desde el gobierno nacional. Una presión con que si tus senadores no nos acompañan, los fondos para tu provincia no van. Quiero creer que fue eso, porque todavía, a no ser Jujuy, por ejemplo, que se me viene a la cabeza que se le han girado fondos, no he leído, escuchado que se le hayan girado fondos a muchas provincias. Entonces, lo que este gobierno ha arreglado con los gobernadores o con la mayoría de los gobernadores que se han hecho presente acá pidiendo que votemos este acuerdo con nuestros deudores, es ayudarlos a tomar deuda. Pero yo les pregunto, ¿no hay provincias que ya tomaron deuda? La provincia de Buenos Aires no tomó deuda. Otras provincias no tienen ya los trámites casi resueltos para que se le otorgue esa deuda. Entonces, ¿a qué tenemos miedo? ¿A qué tenemos miedo? ¿A que el día de mañana el gobierno nacional no le gire los fondos que les corresponden? No, no. No creo que este gobierno sea tan irresponsable de hacer semejante cosa. Nosotros tenemos que ser responsables con lo que hacemos. Tomamos una deuda para pagar otra deuda. Y también quiero manifestar mi postura en cuanto al gobierno nacional. Si bien pertenezco a otro partido, si bien pertenezco a otra línea política que nunca me va a ver en las filas del que hoy están gobernando. Pero sí quiero que a este gobierno le vaya de la mejor manera posible, hasta capaz que mejor de lo que nos fue a nosotros, que nos fue exitosamente durante 12 años. Porque yéndole bien a este gobierno, le va bien a todos los argentinos. Y yo no pienso en las grandes corporaciones, no pienso en los deudores, no pienso en los buitres, yo pienso en la gente que está caminando hoy por las calles. Yo pienso en los más de miles de desocupados que hay hoy. Y nosotros, con todos los desocupados que tenemos en la calle, con toda la gente que está echando este gobierno ahora, en la actualidad, estamos muy preocupados si le pagamos a los deudores, a los buitres o no les pagamos. Otro de los temas, no tenemos ningún tipo de seguridad de que mañana no vengan a litigar por nosotros. Ese 93% que confió en nosotros, no tenemos ningún tipo de seguridad de que no vengan a litigar. Ya hubieron bonistas italianos que se expresaron que van a litigar contra nuestro país o que presuntamente van a litigar por nuestro país. Yo voy a votar con la total responsabilidad,
pero también con la total convicción. No voy a apoyar este proyecto. No quiero que mañana mis hijos, mis nietos y mis bisnietos me digan, esto es culpa tuya. Y para terminar, dejo una reflexión a todos mis compañeros. Es injusto que a este gobierno lo financien nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Gracias. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra. El senador Pinedo no se encuentra, ¿no? Ah, acá está. ¿Va a hablar ahora o no va? Ah, último, listo, perfecto. No, parece que no le toca, senador. Senadora Fellner, a ver, o Luna. No, Mirta Luna, perdón. Senadora Mirta Luna primero. Gracias, presidenta. A esta altura de nuestra historia ¿Y por qué puse Mirta? Porque soy Mirta. Ah, porque sos Mirta también. Soy Mirta María. Perdón. Está bien. Nadie duda que el problema de la deuda externa atraviesa la historia de nuestro país y quiero traer para fundamentar mi voto dos hechos de la historia muy importantes, dos fechas muy importantes. Uno son los 40 años de la peor dictadura que asoló nuestro país y que lo estamos conmemorando este año. Y otra, el bicentenario de nuestra declaración como país independiente. Yo creo que es fundamental en este momento y con este proyecto que hoy estamos tratando, reflexionar muy brevemente sobre este tema, mirando nuestra experiencia colectiva y procurando abrevar en las lecciones del pasado que parece que en nuestra Argentina se empecina en repetirse. Muchas veces como farsa, pero la mayoría de las veces, y en el caso de la deuda externa, como decía el senador Barrio Nuevo, siempre como tragedia. Es conocido por todos que en los albores mismos de la organización nacional, con el famoso empréstito de la Baring Brothers, y que yo no voy a hacer un análisis del mismo, sino traigo a colación solamente que fue el primer fraude escandaloso que vivimos en nuestra historia patria. Primero porque ese dinero nunca cumplió su cometido y se diluyó ya por ese entonces en una maraña de intereses cobrados por adelantados y en comisiones. Luego vinieron muchos otros empréstitos, pero quiero mencionar uno especialmente porque al fin y al cabo, si bien determinó una dependencia de carácter comercial, al estar orientada en particular hacia Inglaterra, que explotaba nuestros recursos naturales, Inglaterra invirtió en una gran obra pública, especialmente de un alto valor económico y estratégico. Esa deuda, en 1948, con el gobierno del general Perón, se nacionaliza la obra pública. Es muy importante esto, porque después recién, y acá sí quiero hacer hincapié, después de la Segunda Guerra Mundial, se inicia la etapa estrictamente financiera del capitalismo global y en ese marco el endeudamiento de las naciones tiene otra connotación. Pasa a ser el dispositivo central de dominación, en complicidad con gobiernos militares o democracias sumamente condicionadas como vivimos en nuestros hermanos países de Latinoamérica. En nuestro país, la deuda externa se multiplica a partir de la dictadura militar, a fines de la gestión de Isabel Martínez de Perón, de 8.000 millones, la llevan a 40.000 millones de dólares al final del proceso militar, con el baño de sangre, obviamente, que tuvieron que imponer para establecer las políticas de ajuste, de desindustrialización y de entrega del patrimonio argentino. Es también en esta etapa, y esto lo quiero marcar con mucha fuerza, que se consolidan el poder económico en varios grupos empresarios que hoy, paradójicamente, gobiernan de manera directa el país, con una maniobra que se denominó de nacionalización de la deuda privada, que significó lisa y llanamente que todos los argentinos nos hiciéramos cargo de los créditos que habían tomado empresas privadas, muchas de las cuales se encargaron de llevar divisas al exterior
en conductas muchas veces rayanas con lo delictivo y que se mantienen hasta el presente. Al final de los 90, la deuda superaba los 150.000 millones de dólares y sumado a esto, el país había privatizado prácticamente todas sus empresas estatales y enajenado sus activos. El gobierno de la Alianza, y esto no es por ser, además, volver a lo mismo y mencionar a nadie, solo quiero que recordemos a partir de la frase célebre de Cicerón, los pueblos que no tienen memoria de su pasado están condenados a repetirlo. Recordemos el gobierno de la Alianza, que llegaba con la bandera de la moralización, llevaría adelante graves maniobras financieras como el blindaje y el megacanje, cuya naturaleza era similar al proyecto que hoy se pretende impulsar, cambiar deuda por más deuda. Todavía hay funcionarios procesados por esas acciones sucedidas hace 15 años y que seguramente en muy poco tiempo van a ser sobreseídos por nuestra justicia argentina. Lamentablemente eso va a pasar. Aquella experiencia, y también lo tenemos que recordar permanentemente los argentinos y sobre todo quienes tenemos responsabilidades institucionales, terminó con una de las más graves crisis sociales que vivió nuestro país. Saqueos, corralito, cacerolas, estado de sitio y represión y, por supuesto, un helicóptero que huía de la Casa Rosada. Ese hecho simbolizó el fin de un ciclo que creíamos que nunca más íbamos a tener que vivir y hacemos voto como oposición responsable para que nunca más vivamos ese tipo de hechos. Señora Presidenta, sabemos que en el sistema capitalista actual el crédito en sus distintas formas resulta una herramienta fundamental para el desarrollo de las sociedades, pero como todo instrumento no es un fin en sí mismo. Tenemos que ver y tenemos que velar para que los objetivos de esos créditos se cumplan con el real cometido. En este punto digo, los créditos y sus correspondientes deudas tienen que orientarse a desarrollar infraestructura, obra pública, generar trabajo para nuestros compatriotas. Como dijo Néstor Kirchner, no se pagan deudas con el hambre del pueblo. Ese presidente que asumió allá en 2003 con un porcentaje mayor de desocupación que de votos. Ese presidente que hizo honor también a su primer discurso ante Naciones Unidas y que pidió tiempo, que nos dejen crecer para poder pagar. Y nosotros somos parte de ese proyecto. Por eso venimos a ratificar nuestra vocación de pago, nuestra vocación responsable de acompañar todos los créditos, todos los pedidos de créditos de la Argentina que sirvan justamente para ese objetivo superior que es el bien de todos nuestros compatriotas. Que quede claro, estamos a favor del acceso a créditos, pero que favorezcan el desarrollo en un contexto general de autonomía y soberanía política. No estamos de acuerdo con favorecer a grupos de fondos especulativos con acuerdos que menoscaben justamente nuestro poder de decisión y amenacen abrir un nuevo ciclo de endeudamiento improductivo. Reconocemos, señora Presidenta, que este proyecto, cuando viene de revisión en diputados, se hicieron importantes mejoras, que se establecieron topes al endeudamiento por algo más de 12.000 millones de dólares. Sin embargo, las objeciones más graves subsisten y yo he tomado nota especialmente de las palabras del presidente de la Comisión de Presupuesto, sin entrar en detalles técnicos, pero que el principal problema es el trato inequitativo entre el fondo Paul Singer y los demás bonistas.